cómo funciona un G3. Inventado por Ludwig Borgrimler en 1959, Ludwig Borgrimler se sienta ante un banco de trabajo en una instalación a las afueras de Düsseldorf, en Alemania Occidental. Es el año 1959. Frente a él descansa un rifle de acero, parcialmente desmontado, con el receptor abierto para revelar un par de pequeños rodillos cilíndricos alojados contra la cabeza del cerrojo. Ajusta un micrómetro, mide el ángulo de una superficie de cierre y toma una nota. La habitación huele a aceite de mecanizado y latón. A su alrededor, las herramientas están dispuestas con precisión. Calibradores, medidores y planos técnicos marcados con tolerancias medidas en fracciones de milímetro. Esto no es un campo de tiro. Es el lugar donde nació el G3. El rifle pesa poco más de 4 kilogramos. Su receptor de acero estampado está frío al tacto. El conjunto del cerrojo, al ser extraído, cabe en la palma de una mano. Borgrimler lo levanta, examina los 2 rodillos de acero endurecido, cada uno no más grande que la goma de borrar de un lápiz, y lo vuelve a colocar. Un colega le hace la pregunta obvia: ¿cómo cierra sin tetones de rotación? Borgrimler golpea el portacerrojo con un lápiz, indicando la superficie angulada detrás de los rodillos. Geometría, dice, no fuerza. La contradicción es inmediata. Cada rifle adoptado por la OTAN hasta este momento utiliza un cerrojo rotativo. El EM-2 británico, el M-14 estadounidense, el FAL belga, todos dependen de tetones que giran en huecos, manteniendo la recámara cerrada hasta que la presión desciende. Es tecnología probada, heredada de décadas de diseño de cerrojos manuales. El sistema de Borgrimler elimina esa rotación por completo. Los rodillos no bloquean, retrasan. Se cuñan hacia afuera en las ranuras de la extensión del cañón, retenidos por el portacerrojo angulado detrás de ellos. Cuando el cartucho se activa, los rodillos deben desplazarse hacia adentro antes de que el cerrojo pueda moverse. Es una desventaja mecánica, una vacilación calculada. También es, para muchos ingenieros, algo poco ortodoxo. La Alemania Occidental de 1959 es un país que se reconstruye bajo restricciones. La OTAN estandariza el cartucho de 7.62 en 51 mm y el Bundeswehr necesita un rifle, pero Alemania no puede simplemente comprar diseños extranjeros sin autonomía industrial. El Ministerio de Defensa busca producción nacional, experiencia propia y un rifle que pueda fabricarse en fábricas que aún se recuperan de la destrucción de la época de conflicto. El diseño de Borgrimler, si funciona, ofrece algo poco común: simplicidad sin sacrificar la fiabilidad, sin tubo de gas, sin pistón, sin mecanismo de rotación con múltiples piezas de cierre, solo rodillos, ángulos y sincronización. Pero la simplicidad conceptual no garantiza la aceptación. El Comité de Defensa cuestiona el sistema. Ingenieros de Mauser y Walter examinan el prototipo y expresan dudas. Un mecanismo de retroceso retardado por rodillos se había explorado durante el conflicto anterior en el proyecto STG-45M, pero esa herramienta nunca se completó. Borgrimler trabajó en ella. Sabe que el principio es sólido. También sabe que convencer a un comité requiere más que teoría. Requiere pruebas que puedan medirse, comprobarse y repetirse bajo condiciones que no dejen lugar a interpretaciones. Cierra el receptor, verifica el espacio de cabeza con un medidor y entrega el rifle a un técnico. Necesitaremos 1000 cartuchos para mañana, dice. El técnico asiente. Borgrimler vuelve a sus dibujos. El rifle descansa en el banco esperando. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. Ludwig Borgrimler nació en 1912 en Renania, en una Alemania que ya se perfilaba en torno a la precisión industrial.
Estudió ingeniería mecánica en Múnich, graduándose en 1935, mientras Europa comenzaba a tensarse bajo presiones políticas. Para 1943, trabajaba para Mauser en Oberndorf, asignado al desarrollo del programa Sturmgewehr. Su papel no era ideológico, era técnico. Diseñó sistemas de alimentación, examinó mecanismos de cierre y calculó tolerancias para la producción en masa bajo las limitaciones de la época. El trabajo era exigente y el entorno estaba controlado. Los ingenieros rara vez discutían de política en la sala de diseño. Discutían de ángulos, presiones y puntos de falla. En los meses finales del conflicto, Borgrimler formó parte del equipo que desarrollaba el STG-45M, un rifle destinado a reemplazar diseños anteriores con un mecanismo más sencillo y fácil de producir. Utilizaba retroceso retardado por rodillos, una idea que eliminaba la necesidad de un sistema de gas o un cerrojo rotativo. El prototipo funcionó, pero el periodo de enfrentamientos terminó antes de que pudiera iniciar la producción. El proyecto fue abandonado. Sin embargo, los planos no fueron destruidos. Borgrimler los llevó en su memoria y, más tarde, en su maletín. Después de 1945, Alemania quedó dividida y desarmada. Borgrimler, como muchos ingenieros, encontró trabajo fuera del país. Se mudó brevemente a Francia y luego a España, donde se unió al grupo técnico de SETME, en Madrid. SETME desarrollaba rifles para las fuerzas españolas, y el gobierno estaba interesado en diseños rentables que pudieran fabricarse localmente. Borgrimler propuso un sistema retardado por rodillos. Los españoles aceptaron. A principios de la década de 1950, los prototipos de SETME se probaban con munición de potencia reducida, demostrando que el principio de retroceso retardado podía funcionar en un rifle de combate. Pero España no era la OTAN, y los cartuchos de potencia reducida no eran el estándar de 7.62-51 mm. En 1956, Borgrimler regresó a Alemania. Heckler & Koch, una empresa de herramientas de precisión recién formada en Oberndorf, lo contrató como consultor. La compañía había sido fundada por antiguos ingenieros de Mauser y buscaba un diseño que pudiera competir en las pruebas de la OTAN. Borgrimler trajo consigo el concepto de los rodillos. El desafío ahora era adaptarlo a munición de máxima potencia, cumplir con las especificaciones de la OTAN y convencer a un escéptico Ministerio de Defensa de que un mecanismo nacido de la experimentación en tiempos de crisis podía servir a un ejército en tiempos de paz. La presión no era solo técnica, era económica. El presupuesto de defensa de Alemania era limitado. Las fábricas se estaban reequipando para la producción civil. El acero era costoso y los maquinistas calificados escaseaban. Cualquier rifle adoptado por el Bundeswehr tendría que poder fabricarse en las instalaciones existentes, con un mínimo de herramientas nuevas y a un costo competitivo frente a las importaciones. El diseño de Borgrimler de funcionar ofrecía esa ventaja. Receptores de acero estampado, conjuntos de cerrojos simples, sin componentes de sistema de gas. Menos piezas móviles significaban menos cosas que mecanizar, menos piezas que pudieran romperse y menos elementos que reemplazar en el campo. Pero menos piezas también significaban un menor margen de error. El sistema de rodillos dependía de ángulos precisos y superficies endurecidas. Si las superficies de contacto se desgastaban de forma desigual, la sincronización fallaría. Si los rodillos no se endurecían correctamente, se deformarían bajo presión. Si la recámara no estaba estriada, esas ranuras poco profundas mecanizadas en las paredes de la recámara, el casquillo disparado se pegaría durante la extracción, bloqueando el rifle. Cada detalle contaba, y cada detalle sería analizado por ingenieros que recordaban los fallos de experimentos previos. Borgrimler lo sabía. Había vivido el colapso de un programa anterior y no permitiría otro.
Regresó al banco de trabajo, examinó el conjunto del cerrojo una vez más y comenzó a prepararse para las primeras pruebas de fuego real. El mecanismo es engañosamente simple. Cuando se introduce un cartucho y el cerrojo se cierra, dos rodillos de acero endurecido se asientan en huecos a cada lado de la cabeza del cerrojo. Estos rodillos son presionados hacia afuera por la superficie angulada del portacerrojo que está detrás, encajando en ranuras coincidentes, mecanizadas en la extensión del cañón. El rifle está ahora listo para operar. Al presionar el gatillo, el percutor golpea el fulminante y el cartucho se activa. Los gases en expansión empujan el proyectil hacia adelante y el casquillo hacia atrás. En un rifle de recámara bloqueada, el cerrojo no puede moverse hasta que los tetones giran. En el G3, el cerrojo no puede moverse hasta que los rodillos se desplazan hacia adentro. Aquí es donde la geometría sustituye a la fuerza. El portacerrojo se asienta en un ligero ángulo detrás de los rodillos, aproximadamente 4 grados. A medida que la presión aumenta dentro de la recámara, empuja la cabeza del cerrojo y los rodillos hacia atrás, pero los rodillos no pueden retroceder en línea recta. Primero deben comprimirse hacia adentro contra la superficie angulada del portacerrojo. Esto crea una desventaja mecánica. Por cada milímetro que recorre el cerrojo, los rodillos deben vencer una resistencia proporcional al ángulo. Cuanto más pronunciado es el ángulo, mayor es el retraso. Cuanto más plano, más débil es el cierre. Los planos de Borg-Grimler especifican un ángulo calculado para retrasar la apertura, el tiempo justo para que la presión baje de los 3000 bares, el umbral donde la extracción es segura. El sistema no tiene una leva de extracción primaria, ni tetones rotativos, ni un pistón de gas para sincronizar la secuencia de apertura. Depende enteramente de la inercia, la fricción y la física de los planos inclinados. Cuando la presión finalmente cae, los rodillos se contraen totalmente. El portacerrojo se acelera hacia atrás y el casquillo usado es extraído. Un resorte de recuperación impulsa entonces el cerrojo hacia adelante, toma un nuevo cartucho del cargador y el ciclo se repite. Todo el proceso ocurre en una fracción de segundo, regido por dimensiones medidas en décimas de milímetro. Sin embargo, esta simplicidad encuentra resistencia. En una reunión en las oficinas del Ministerio de Defensa en Bonn, un alto oficial de adquisiciones revisa los planos técnicos y hace la pregunta que ha circulado entre los ingenieros militares. ¿Qué pasa cuando la recámara se ensucia? La preocupación es legítima. Los sistemas de retroceso retardado extraen los casquillos mientras la presión aún es elevada. Si el casquillo se adhiere a la pared de la recámara, el extractor puede romper el borde, dejando un casquillo atascado que requiere herramientas para su extracción. En condiciones de campo, lodo, arena, polvo, esto podría ser catastrófico. La respuesta de Borg-Grimler ya está mecanizada en el rifle. Explica la recámara estriada. Ranuras longitudinales poco profundas a lo largo de las paredes de la recámara. Cuando el cartucho se activa, los gases se filtran en estas estrías, creando una fina capa de presión entre el casquillo y la recámara. Esto hace que el casquillo flote ligeramente, reduciendo la fricción durante la extracción. Es un detalle pequeño, invisible para el usuario, pero esencial para la fiabilidad. El oficial pregunta si esto ha sido probado en condiciones adversas. Borg-Grimler confirma que sí. Cientos de disparos, realizados tras la exposición a arena, agua y residuos de carbón. La tasa de extracción se mantiene constante. Otro ingeniero plantea una duda distinta. La vida útil de las piezas. Los sistemas de rodillos generan altas velocidades en el cerrojo. ¿Se desgastarán prematuramente las superficies de cierre? ¿Se aplanarán los rodillos tras un uso prolongado? Borg-Grimler responde con metalurgia. Los rodillos son de acero para herramientas endurecido por completo, tratados térmicamente a 58 Rockwell.
Las superficies de cierre en la extensión del cañón están igualmente endurecidas. Las pruebas de resistencia no muestran un desgaste medible después de 10.000 disparos. Presenta los datos. La sala queda en silencio por un momento. Luego, el oficial cierra la carpeta y dice: necesitaremos pruebas de campo. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las pruebas de campo comienzan en el invierno de 1960, en una instalación de pruebas en el norte de Alemania. La nieve cubre el campo de tiro. Las temperaturas caen bajo cero. Los prototipos del G3 se entregan a equipos de evaluación junto con rifles competidores, el FN FAL belga, el M14 estadounidense y una versión modificada del ZEDME español. Cada rifle disparará 5.000 cartuchos durante 6 semanas bajo diversas condiciones: arranque en frío, fuego sostenido, inmersión en agua, exposición al lodo y almacenamiento prolongado sin limpieza. El objetivo no es encontrar un rifle perfecto, sino uno que falle menos que los demás. Borgrimler no está presente. Permanece en Oberndorf consultando por telegrama y revisando planos basados en los comentarios preliminares. Los primeros informes llegan después de una semana. El G3 funciona con fiabilidad en condiciones de frío, pero los evaluadores notan un retroceso excesivo y una elevación de la boca del cañón durante el fuego rápido. Esto es de esperarse. Los sistemas de rodillos transfieren más energía al receptor que los rifles accionados por gas. La velocidad de retroceso del portacerrojo es mayor y el diseño lineal del rifle ofrece menos gestión natural del retroceso que los diseños con culatas desalineadas. Borgrimler sugiere 2 modificaciones: una culata rediseñada con una almohadilla de goma y un dispositivo en la boca del cañón que redirija los gases hacia arriba para contrarrestar la elevación. Ambos cambios se implementan en el siguiente lote de prototipos. El segundo problema es más sutil. Después de 2.000 disparos, varios rifles experimentan percusiones débiles. Los percutores no están rotos, pero ya no activan los fulminantes de forma fiable al primer golpe. La inspección revela que los residuos de carbón se acumulan en la cabeza del cerrojo, restringiendo el recorrido del percutor. La solución es mecánica. Borgrimler rediseña el canal del percutor para incluir un corte de alivio que permita que los residuos escapen en lugar de comprimirse. La modificación requiere remecanizar las cabezas de cerrojo, pero se completa en una semana. Los cerrojos actualizados se envían a la instalación de pruebas y el problema no vuelve a ocurrir. El tercer desafío es económico. Heckler & Koch calcula el costo de producción por unidad del G3 y presenta la cifra al Ministerio de Defensa. Es competitivo frente al FAL, pero más alto que el M14, que se beneficia de la infraestructura de producción en masa estadounidense. El ministerio pregunta si los costos pueden reducirse sin comprometer la fiabilidad. Borgrimler examina el proceso de producción. El componente más caro es el cañón, forjado en frío, con ánima de precisión y revestimiento de cromo. Propone un cambio. El revestimiento de cromo interno puede eliminarse para los rifles destinados al uso doméstico en climas templados. El cromo extiende la vida útil en ambientes tropicales o corrosivos, pero no es esencial para las condiciones de Europa Central. El ministerio acepta la propuesta y el costo de producción baja un 12%. Para marzo de 1961, las pruebas de campo concluyen. El G3 ha disparado más de 50.000 cartuchos a través de múltiples prototipos. La tasa de fallas es menor que la del M14 y comparable a la del FAL. La simplicidad del rifle, menos piezas sin sistema de gas, se traduce en un mantenimiento más fácil
y reparaciones más rápidas. Un operario puede desmontar el grupo del cerrojo sin herramientas, limpiarlo en menos de 3 minutos y volver a montarlo en la oscuridad. Esto no es una ventaja menor, es logística. En un ejército de reclutas con tiempo de entrenamiento limitado, la facilidad de mantenimiento importa tanto como la precisión. El Ministerio de Defensa emite una decisión preliminar. El G3 será adoptado como el rifle estándar del Bundeswehr, a la espera de las pruebas de aceptación finales. Borg-Grimler recibe la noticia por teléfono, no celebra, regresa al taller, examina el último conjunto de cerrojo y comienza a prepararse para la siguiente fase: licenciar el diseño a fabricantes en toda Europa. El Bundeswehr adopta oficialmente el G3 en 1961. En 2 años, Portugal, Noruega y Turquía hacen lo mismo. Para 1965, más de 20 países han comprado o licenciado el diseño. El rifle se fabrica en Alemania, España, Portugal, Grecia, Irán, Pakistán y México. Cada país adapta el proceso de producción a sus propias capacidades industriales, pero el mecanismo central permanece inalterado: 2 rodillos, un portacerrojo angulado y una recámara estriada. La elegancia del diseño no radica en lo que añade, sino en lo que quita: sin tubo de gas que obstruya la limpieza, sin pistón que sincronizar, sin tetones rotativos que se desgasten de forma desigual, solo geometría e inercia, regidas por ángulos medidos en grados. Pero la verdadera revelación no proviene de las estadísticas de adopción, sino de entender por qué el sistema de rodillos funciona cuando tantos ingenieros dudaron inicialmente. La clave es la relación entre presión, tiempo y masa. En un rifle de cerrojo rotativo tradicional, el cerrojo se bloquea rígidamente en la extensión del cañón. No hay movimiento hasta que el cerrojo gira, lo que requiere operación manual o una leva accionada por gas. El sistema es binario, cerrado o abierto. En el diseño de Borg-Grimler, el sistema es progresivo. Los rodillos no bloquean de forma rígida, resisten. A medida que la presión sube, los rodillos aguantan. Cuando la presión alcanza su punto máximo y comienza a bajar, los rodillos se desplazan gradualmente hacia adentro, permitiendo que el cerrojo se mueva en proporción a la fuerza decreciente. Para cuando el cerrojo se abre por completo, la presión ha bajado a niveles de extracción seguros. Esta es la visión de ingeniería que completa la historia. El G3 no combate la presión con cierres más fuertes. Negocia con la presión usando tiempo y palanca. Los rodillos retrasan lo inevitable en lugar de impedirlo. El ángulo del portacerrojo convierte la fuerza lineal en resistencia rotacional, distribuyendo el pico de presión durante una duración más larga. La recámara estriada permite que el casquillo se suelte limpiamente. El sistema no trata sobre la fuerza, sino sobre la sincronización. En ingeniería suele ser más valiosa que la fuerza bruta. Borg-Grimler entiende esto implícitamente. No necesita explicarlo en términos filosóficos. Lo expresa en dibujos, en tolerancias, en la forma de un rodillo y el ángulo de una superficie. Sus colegas en Heckler & Koch reconocen el logro, pero también sus limitaciones. El retroceso retardado por rodillos funciona mejor con cartuchos de rifle con cuello de botella que se estrechan desde la base. Esa forma ayuda a la extracción. Los cartuchos de pistola de paredes rectas, por el contrario, no se extraen de forma tan limpia, por lo que el sistema rara vez se usa en armas cortas. El G3 no es una solución universal, es una solución optimizada para un problema específico: cómo construir un rifle de combate fiable utilizando acero estampado, mecanizado mínimo y sin sistema de gas, manteniendo la precisión y la resistencia en condiciones de campo.
Para 1970, el G3 se ha convertido en un punto de referencia en la ingeniería de este tipo de herramientas. Diseñadores en Francia, Suiza y Checoslovaquia estudian el mecanismo y desarrollan sus propias variaciones. El MAS 4956 francés explora el retroceso retardado con un sistema de palanca diferente. El SIG 510 suizo refina el retardo por rodillos con un receptor mecanizado de precisión más costoso. El ZETME español continúa evolucionando junto al G3, divergiendo eventualmente en líneas de productos separadas. Cada variación prueba un equilibrio distinto entre costo, precisión y fiabilidad. Ninguna reemplaza la lógica original, que una recámara puede controlarse no bloqueándola por completo, sino haciendo que vacile el tiempo suficiente. Borg-Grimler no se retira inmediatamente tras la adopción. Continúa como consultor durante la década de 1960, revisando prototipos, asesorando en la selección de materiales y refinando técnicas de producción. Pero su obra definitiva está terminada. El G3 existe, funciona y perdura. Se fabrica en volúmenes que superan los 5 millones de unidades. Presta servicio en desiertos, selvas, montañas y condiciones árticas. Es utilizado por ejércitos profesionales, grupos de defensa y fuerzas de seguridad. Su reputación no se basa en la innovación por sí misma, sino en la fiabilidad que surge de las limitaciones abordadas con honestidad. En 1983, Ludwig Borg-Grimler fallece tranquilamente en Alemania. Su obituario en las revistas técnicas es breve, destacando sus contribuciones a los sistemas de retroceso retardado por rodillos y su labor en Heckler & Koch. No hay monumentos públicos ni reconocimientos de Estado. Su legado no se lleva en discursos, sino en los rifles que aún están en servicio en 6 continentes, en los planos técnicos archivados en oficinas de patentes y en los ingenieros que continúan estudiando los principios que él perfeccionó. El G3 permanece en producción en diversas formas durante más de 5 décadas. Algunos países lo retiran en favor de diseños más nuevos. Otros lo adaptan con componentes de polímero, monturas ópticas y elementos modulares. El mecanismo en sí permanece inalterado porque no hay razón para cambiarlo. Los rodillos siguen retrasando. El portacerrojo sigue desplazándose hacia adentro. La recámara estriada sigue permitiendo una extracción limpia. El sistema diseñado en 1959, bajo limitaciones de costo y simplicidad, demuestra ser duradero no porque fuera perfecto, sino porque fue honesto. No intentó resolver todos los problemas. Resolvió el problema que se le pidió resolver, utilizando los materiales y el conocimiento disponibles en su momento. La lección más amplia es una que Borg-Grimler nunca articuló explícitamente, pero demostró con su trabajo. La ingeniería no consiste en eliminar el compromiso, consiste en elegir los compromisos correctos. El G3 compromete la fuerza del cerrojo en favor de la simplicidad. Compromete la sincronización, accionada por gas, en favor del retraso mecánico. Compromete los tetones rotativos en favor de la resistencia de los rodillos. Cada compromiso es intencionado, calculado y probado. El resultado es un rifle que funciona de manera fiable, en condiciones que desafiarían a sistemas más complejos, no porque sea más fuerte, sino porque tiene menos puntos de falla. Este principio se extiende más allá de estas herramientas. Los sistemas retardados aparecen en transmisiones de automóviles, prensas industriales y relojes mecánicos, en cualquier lugar donde la fuerza deba controlarse mediante la sincronización en lugar de la contención bruta. La misma lógica geométrica que rige los rodillos del G3 rige el escape de un reloj o la sincronización de válvulas en un motor. Es una idea universal, expresada a través de diferentes materiales y escalas, pero arraigada en la misma visión.
La resistencia puede moldearse mediante ángulos tan eficazmente como mediante la masa. La curiosidad final es esta. El G3 funciona porque Ludwig Borgrimler no preguntó cómo cerrar una recámara de forma más segura, sino cómo retrasar su apertura el tiempo suficiente. Esa distinción entre bloquear y retrasar es la diferencia entre luchar contra una fuerza y negociar con ella. Los rodillos no detienen el cerrojo, lo ralentizan. El portacerrojo no impide el movimiento, lo convierte. El sistema sobrevive porque no resiste la realidad. Se adapta a ella con precisión. Hoy, el G3 aparece en museos, depósitos y servicios ocasionales. Los ingenieros aún consultan su diseño al enseñar principios de retroceso retardado. Los maquinistas todavía fabrican rodillos de repuesto con las tolerancias que Borgrimler especificó hace 60 años. El rifle se ha convertido en parte del vocabulario mecánico del siglo XX, una frase en el lenguaje de cómo funcionan las cosas. No se le celebra por ser revolucionario, se le respeta por ser sólido. Y la solidez, en ingeniería, es el mayor cumplido. El reconocimiento de que el trabajo se hizo correctamente, con honestidad y entendiendo lo que más importaba. El banco de trabajo de Borgrimler en Düsseldorf ya no existe. La instalación ha cambiado de propósito. Pero los rifles permanecen funcionales y sin adornos, haciendo exactamente aquello para lo que fueron diseñados. Retrasar la apertura de un cerrojo mediante el ancho de dos pequeños rodillos y el ángulo de una superficie medido en grados. Es un logro silencioso, construido a partir de limitaciones, probado durante décadas y recordado no con palabras, sino con mecanismos que aún funcionan como se esperaba. Si disfrutas de historias tranquilas y verídicas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.